Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia y en el episodio de hoy de este podcast hablaremos sobre el tema que puede impedir que hablemos ruso con fluidez. Entonces, pon atención y vamos a ver si necesitas a alguien para practicar tu ruso o no es tan necesario. Y antes de empezar con este tema, me gustaría darles un ejemplo de un ejercicio que yo a veces le doy a mis alumnos particulares. Sí, lo que hago es a veces pedirles montar un ejemplo con una palabra, por ejemplo. Ellos mismos, ¿sí? Y yo les digo, bueno, pregúntame algo sobre las tradiciones en Rusia, ¿sí? O pregúntame algo acerca de qué te gustaría saber sobre esto otro. Y algunos como que lo hacen muy fácil y no tienen problema con imaginar una historia y montar algo ellos mismos. Otros, al contrario, pasan un tiempo horrible haciendo una tarea así y para ellos es muchísimo más fácil tener una frase lista y traducirla en vez de estar imaginando una situación como que para qué lo van a hacer. ¿Y qué nos dice eso? Que claramente todo depende de la persona y normalmente hay dos tipos de personas que me gustaría, de cuáles me gustaría hablar hoy, porque si nos preguntamos hoy, ¿necesito a alguien para hablar ruso o no necesito a alguien? Y como que, por un lado, vas a pensar que sí, ¿cómo no vas a necesitar a otras personas para hablar? Si vas a hablar, necesitas a alguien para hablar, ¿no? ¿Sí o no? Pero al mismo tiempo, como que me quiero referir al segundo grupo que tiene menos problemas con imaginar cosas, con ser más creativo y trabajar uh, tareas más inesperadas, digamos. Y en este sentido, como que podemos también contestar a la pregunta, si necesitas a alguien para aprender ruso, podemos decir que no y les voy a explicar por qué. ¿Sí? Um, bueno, como siempre quiero contar mi ejemplo también porque yo aprendí castellano, por ejemplo, estando en Rusia, ¿sí? Y yo nunca he estado en Inglaterra o en Estados Unidos, pero yo hablo perfectamente el inglés, ¿sí? Y tengo un buen acento, me dicen que, oye, pero tú no suenas, buenas tardes, ¿quién está llegando por ahí? Me dicen, oh, no tienes acento de Rusia, al menos un acento tan típico y el más fuerte que todo el mundo conoce, ¿sí? Y ¿cómo ¿cómo es posible? O tenía otras personas con quien practicar, o lo practiqué yo, sí, porque yo tenía la capacidad de mejorar mi pronunciación escuchando mucho, ¿sí? Y por eso les quiero decir que no tengan miedo de ser más activos en este sentido. Sí, no tengan miedo de imaginar como que imaginar que ya están viviendo la situación que posiblemente podrían vivir en Rusia y ya empezar a practicar como si. No sé si saben esta estrategia, en inglés se llama as if, ¿sí? En español podemos decir como si fuese, ¿sí? Como si ya estuviera realidad. ¿Y qué significa? Que como que para empezar puede ser cualquier cosa, como por ejemplo, quieres mejorar tu voz, cómo suena tu voz. No sé, varias personas tienen voz poco desarrollada, hablan muy bajito, no se les escucha o a la hora de hablar, como cuando les hace una entrevista, no saben cómo expresar bien sus sentimientos y no solo se trata del vocabulario, de práctica, ¿sí? De cómo, pues, si tienes la capacidad de hablar por un largo rato, ¿sí? Pero también depende de cómo suena, ¿sabes? Y quieres mejorar eso, imagínate. Y ahí hay un enfoque que nos aconseja empezar a actuar como si ya eso pasaría, ¿sí? Como si ya fueras millonario. ¿Cómo viven los millonarios? ¿Cómo viven los millonarios? Pues no tienen que levantarse temprano por la mañana o solo comen la comida que les gusta, no que tienen que comer. Unos criterios que tú mismo te puedes imaginar
Y no puede ser, no tiene que ser un objetivo tan drástico, tan grande, o sea, ser, no sé, el rey del mundo. Sí, puede ser algo bien alcanzable, pero tú sabes que tienes que llevar años para llegar ahí, todavía no estás ahí. Lo mismo pasa con los idiomas. Y el nivel de confianza y seguridad a la hora de hablar, tú puedes entregar ahora mismo, ¿sí? Y como que no sé si todos lo entienden, pero hay muchas cosas para mejorar siempre, ¿sí? De esto hablé el día miércoles, cuando hablé de los niveles, sí, y dije que justo tener este límite de 6 meses para aprender un idioma es algo súper bueno, porque justo te da este empujón, ¿sí? Y hace que tú no estés ahí aprendiendo por siempre hasta sentirte bien en el idioma. Y si piensas en la pronunciación y en cómo hablas, yo lo aprendí de extranjeros, la verdad. Yo lo aprendí de unos europeos que estudiaban conmigo y me acuerdo, los franceses, por ejemplo, me parecían demasiado, ¿cómo digo?, atrevidos, en plan que no tenían miedo de parecer ridículos nunca. Entonces, sí, un francés que estudiaba conmigo, sí, él, quizá este tipo de personas, no sé si todos los franceses, no quiero decir eso, ¿sí? Pero él lo que hacía fue, pues conocía unas frases rusas, las pronunciaba mal, como muy mal, pero él siempre las decía y siempre nunca tenía miedo de como gritar por todo el pasillo lo que quería decir a alguien en ruso. Y yo pensaba, pero Dios mío, yo estaba aprendiendo inglés por un montón de años, o español por un montón de años, um, pero, espérenme, voy a hacer una cosa. Uh-huh. ¿Se me escucha ahora? Escríbeme, por favor. Sí, entonces yo estuve aprendiendo estos idiomas por un montón de años y resulta que como que podría actuar así desde el principio, ¿sí? ¿Qué significa? Que al menos en Rusia tenemos mucha timidez, mucha vergüenza a mostrar lo que sabemos hacer porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Y nos pasa no solo con los idiomas, como todos mis amigos, amigas, siempre han sido muy perfeccionistas. Y cuando les preguntas, ¿tú hablas francés? Van a decir, no, 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 no. En realidad lo han aprendido por unos años y lo saben hablar, solo piensan que no han alcanzado el nivel suficiente para decir que lo hablan. Y hoy me gustaría decir que es un error y sería genial si tú podrías sentir la misma... oh, Господи, ¿qué me escriben? Si tú podrías sentir lo mismo que este francés desde el principio y tener, no, al contrario, tener como ser muy orgulloso de saber estas palabras, aunque fueran muy básicas. Sí, y claro, ¿cómo hablas entonces? ¿Cómo lo haces para practicar con alguien o practicar tú solo? Pues yo pienso que, claro, hay que tener a alguien en general, ¿sí? Hay que tener a alguien que te corrige un poco o al menos te dé algún feedback. Por eso dentro de mi curso cerrado funciona así, que tenemos módulos y luego los alumnos vienen a clases grupales, clases particulares, solo no cada día porque están aprendiendo. Luego, cuando ya han aprendido algo, me vienen a ver y les digo mi feedback. Eso es muy importante. Pero, ¿cómo tú lo puedes hacer? Puedes usar aplicaciones donde puedes encontrar nativos para practicar. Sí, tú puedes encontrar un profesor particular si quieres, pero yo de verdad aconsejo no tener un profesor que esté contigo todos los días, porque con los alumnos que yo tuve, en plan, alumnos particulares, tuve unos que justo como querían organizarse la rutina de practicar solo la parte de hablar, y me venían a ver 3 veces a la semana, ¿sí? 3 veces a la semana es bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Yo creo que como se estaban engañando un poco, porque claro, con más práctica, practicas más y como cuando viene a la clase no tiene otra opción que practicar, porque no va a estar sentado, pero se estaba distrayendo muchísimo
y como por jugar con sus perritos, de repente, no sé, salía, y como ha sido siempre un poco raro porque se notaba que no era su prioridad hablar ruso, no siempre, sí, no siempre. Y por eso no quiero que se engañen con esto de, sí, yo he llegado y bueno, y nada, y no importa nada más. No, lo importante es que sí, que llegues, que estés súper motivado, que te acuerdes luego de lo que has aprendido en esta clase, si no, no vale la pena porque estamos perdiendo tiempo los dos. ¿Ok? Am, me he propuesto aprender el abecedario ruso y ya leo algunas palabras. Muy bien, eso te va a abrir muchas puertas. Ya sabemos que hay un montón de palabras que son iguales, entonces, si sabes leer hot dog, como dijo mi alumno Luis en la entrevista, la estuve editando ayer, dijo hot dog, bueno, café, chai, todo eso, que si sabes leer en castellano, hoy, en cirílico, te va a ayudar mucho. Entonces, beca sirve claramente, sí. De hecho, Vkontakte es nuestra red social, si no sabían, se llama, bueno, beca, sí, y VK. Ahí, al menos antes, cuando estaba aprendiendo español todavía hace unos años, 5 o 7, y mucha gente hispanohablante de Latinoamérica me estaba agregando en Vkontakte para nada más hablar, sí, decir hola, ¿qué tal? Sí, y entonces yo me di cuenta de que hubo muchas cuentas de extranjeros que justo se registraban en esta red social para tener muchos amigos de Rusia y practicar con ellos, ¿sí? Entonces a veces te escribían en ruso y, ¿saben? Tienen que siempre lanzar en este sentido y, ah, sí, y, bueno, dar el paso, sí, y siempre encontrar a alguien que, que te, que te ayude a practicar. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Las aplicaciones pueden ser varias, ya. De hecho, yo sé una en inglés, pero en ruso creo que una se llama HiJ, pero esa es para buscar extranjeros en San Petersburgo y al revés, buscar como para hablar nada más. Sí, pero también creo que se practican idiomas, así que pueden usar esa. Um, las aplicaciones que tienen la parte de practicar el hablar, sí, de Duolingo y todas esas, Drops, si alguien escribió por aquí, también son buenas porque igual tiene algunos criterios. Si tú dices otro sonido dentro de la frase, no te va a decir que lo has hecho correctamente, entonces no podrás seguir haciendo tu ejercicio. Es algo bueno, pero ¿por qué digo que también puedes practicar solo sin nadie? Porque nosotros tenemos nuestra inteligencia en nuestras manos, ¿sí? Y somos lo suficientemente inteligentes como para poder darnos los puntitos, digamos, a nosotros mismos. Sí, cuando tú hablas, solo a la hora de hablar, de repente tú te das cuenta, oh, mi voz suena tan raro, o te das cuenta de que, oh, lo he dicho mal, pero lo podrías haber evitado si habías practicado contigo mismo y si, bueno, te habías fijado en eso de alguna forma. ¿A qué me refiero? Que, bueno, al menos a mí me pasaba, quizás por mi tipo de personalidad o que sea rara o no sé qué, pero yo bastante, bueno, siempre me gusta imaginar situaciones, ¿sí? Como si fuese un teatro, no sé, algunas imágenes aparecen en tu cabeza, ¿sí? Um, y pues yo me imagino, oh, estoy hablando con tal persona y qué le digo. Y entonces en ruso al menos me parecían muchas frases que podría usar en este tipo de situación. Y entonces, si te pones, si, bueno, tienes unos 20 minutos libres, estás en un café esperando a alguien, ¿cómo puedes aprovechar este tiempo? Puedes simplemente empezar a escribir lo que podrías decir si alguien, no sé, te, ¿cómo se dice? A tropezar. Bueno, si alguien te molesta en esta cafetería o te dan mal tu cambio, sí, no sé, una cantidad equivocada de dinero, ¿qué le dirías a esta persona? Y entonces, aparte de solo poder escribir este tipo de frases, sí, formar frases, puede ser en tu cabeza, como más fácil para ti. Como pararte a pensar, sí, ajá, yo digo eso, me contestan eso, ajá,
Entonces, ¿qué le podría decir de vuelta? Y después, un paso más que puedes hacer es analizar cómo lo dirías. Entonces, bueno, todos tenemos traductor y ahí se puede escuchar. Voy a acabar con este cuento ahorita y voy a hacer más un diálogo porque, de verdad, me gustaría saber más de sus problemas, ¿sí? De cómo lo que ustedes piensan. Así que voy a leer todo lo que me escribes por ahí en comentarios, ¿ok? Sí, ujú. Sí, bueno, a alguien aquí también le gusta practicar por mí misma. Eso me ha servido mucho con español antes de con cualquier nativo. Bueno, perfecto. Debe ser feo ver que se equivocan en el vuelto y no saber cómo decirlo. Bueno, así que si tú tienes celular, tienes un montón de herramientas para hacerte pruebas a ti mismo. Entonces lo que haces es básicamente grabar tu voz, ¿sí? Grabar tu voz y hablar sobre tal tema, ¿sí? Y luego comparar lo que has grabado con la versión ideal, que sería la versión, no sé, que tú has escuchado en algún video de YouTube, o puedes poner esta frase ahí, ¿no? A tu traductor y, ajá, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la diferencia? Si lo digo bien, más o menos se entiende. Ajá, bueno, voy a aprender otra frase. Y así, porque de verdad, o sea, yo estoy hablando ahora por 16 minutos. ¿Cuántas palabras yo he dicho? Tienen que ser un flujo de palabras, entonces tienen que tener un montón de frasitas así para luego tener un texto o tener una conversación. Y eso es muy importante comprender que como el idioma son palabras, ¿sí? Y más palabras, más frases sepas, mejor. Siempre va a ser así, que es mejor saber más que menos. Pero saber, no solo saber que existe, ¿sí? Esta palabra, o sea, sillón. ¿Para qué me sirve si nunca en mi vida digo sillón? Um, sí, y claro, y tú usas estas frases, tú sabes que son muy útiles para tu vida, para tu futuro, para tu comunicación con tus amigos, para que no te sientas ridículo porque es lo que nos mata. ¿Sabes? Cuando estoy grabando vídeos de YouTube, yo he aprendido ya, como si hago un error, no pararme y bueno, seguir adelante. Pero a veces, si estás grabando algo más importante y sabes que no podrás recortar este tipo de frases, como uno se queda pegado y te paras y piensas, Dios, lo he dicho mal. Y ya he notado que cuando lo estoy grabando y me ha parecido que yo he dicho algo súper ridículo, lo he dicho mal, o por ejemplo hago una falta de pronunciación y me paro. Y luego cuando lo estoy editando veo que no es tan grave, es que no se nota. Yo lo he notado porque, bueno, yo he dicho esto y claro, yo lo noto, ¿no? Pero a la otra persona, primero es normal hacer pausas, hacer errores gramaticales también, sí, o decir una palabra en vez de otra, es normal. Y a veces no nos entendemos ni siquiera, bueno, en ruso 100% existe que nos entendemos sin acabar las frases. Usamos esto muchísimo. Entonces, para que tú empieces la frase y que la otra persona ya piense, ajá, ¿qué querría decir con eso? Y habría seguido con Entonces, y podemos como decir, sí, antes de acabar la frase, ¿ya? Así es. Dale, un par de comentarios voy a leer. ¿Se puede usar el traductor de Google? Si Google entiende lo que dices, es probable que lo has dicho al menos entendible. Correcto, sí. Y este tipo de herramientas nos ayudan y al mismo tiempo a otras personas las desmotivan. Sí, yo tuve un profesor griego en mi universidad y una vez estábamos conversando con él y me dijo, Katia, pero tú estás haciendo algo irrelevante porque nadie va a necesitar los idiomas en el futuro. En aquel entonces quería hacer como language exchange, intercambio de idiomas, este tipo de eventos en San Petersburgo, con extranjeros practicando ruso y pues rusos practicando inglés o español con ellos. Y me dijo, Katia, nadie va a necesitar eso porque justo yo estoy viviendo en Rusia y no hablo nada de ruso, pero él tiene un montón de dinero porque gana muy bien y no lo necesita tanto porque a los lugares donde va
la gente habla inglés en su universidad, en su hotel, y como que, de hecho, me afectó mucho y por un rato, por unos años, yo no hice nada en este plan porque pensé, bueno, nadie necesita idioma porque justo eso, si me dijo que él puede usar la aplicación, sí, que tú dices una frase en este idioma y pues el mismo traductor lo dice por ti. Entonces, para qué lo vas a um, aprender, ¿no? El ruso por tantos años? Aquí alguien me escribió, Katia, el problema del ruso es como aprender 4 idiomas porque las palabras cambian, es terrible. Y es verdad. O sea, debería empezar esta clase o todas las clases de ruso con una frase que el ruso es demasiado complicado, que se vayan a sus casas. ¿Así? ¿Tienen que ser? Entonces nosotros pensamos, oye, pero es difícil, me voy a casa. Sí, ¿para qué lo voy a hacer? Pero lo que sucede son dos cosas. Primero, si, no sé si todos ustedes son este tipo de personas que evitan todas las cosas difíciles en la vida. Si yo digo que, oh, bailar es difícil, no voy a bailar. O yo, como, no sé, teniendo 5 años y yo pienso, oye, leer es demasiado difícil, me voy a casa, mami, no quiero aprender, déjame en paz. ¿Así funciona? No, no. No, tenemos que desafiarnos, si no es muy, muy aburrido, demasiado. Pero lo segundo, lo más importante, es que, ¿saben? Existe una profesión de traductores de libros. Y una conocida, una mujer que conozco por muchos años ya ha estado trabajando en eso. Y con ella siempre ha sido interesante hablar sobre la inteligencia artificial. Ella como está muy en contra y tienes como, estoy de acuerdo y no tan de acuerdo con ella en algunos puntos, pero ahora lo que importa es que ella está segurísima que su profesión nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Bueno, sí, el traductor también se vuelve más y más inteligente cada año, sí, con la inteligencia artificial, como que uno puede reemplazar y aún con las frases, alguna frase tiene doble significado y tú sabes mejor cómo ponerlas y ella está segurísima que este factor humano no lo puedes no negar, bueno, negar voy a decir, sí, no lo puedes evitar. Um, y ¿Y tiene razón o no tiene razón? Yo creo que sí tiene razón. Aunque, bueno, con todas las tecnologías ya, pues, ya veremos qué pasa con su profesión. Pero el punto está en que el idioma refleja nuestras almas, ¿sí? Y hay ciertos sentimientos que no se pueden ser como realizadas, expresadas técnicamente. Y ciertas categorías de palabras, ciertas cosas no se pueden entender con un traductor. Lo está traduciendo mal. También explico algo de eso en la Semana de Ruso Acelerado, que pronto llega, por cierto, que esto se apunten, ¿sí? Si quieren aprender ruso. Es un evento gratis. Y entonces ahí digo también que la simple pregunta de ¿podría ayudarme? O sea, en la calle, tú quieres que alguien te ayude. Si lo dices mal, no va a tener sentido en ruso, ¿sí? Como que ahí ya, con una frase tan chica, empiezan a activarse las sutilezas del idioma y tú tienes que saber cómo es normal decirle para un ruso, ayúdame por favor, ¿sí? O podrías ayudarme. Porque si no, no te va a entender, ¿sí? Si yo traduzco можешь помочь мне literalmente al castellano, va a significar, tú tienes la capacidad de ayudarme. Entonces, completamente fuera de contexto, ¿sí? Completamente algo que como que suena raro, y entonces tú piensas, ¿qué quiere de mí? Es un extranjero que se vaya, ¿no? Yo voy a hacer mis cosas. Y es donde llegamos con eso, que necesitamos a las personas, ¿sí? Y el idioma es todo concentrado en las personas y sirve para aquellas personas que, que tienen la necesidad de comunicar y entenderse con las personas que solo hablan este idioma. Sí, con el mismo Luis, sí, el alumno de la primera generación del curso. La entrevista la estuve editando ayer, por eso como lo tengo muy fresco en mi mente,
que estaba diciendo que para él es algo que le ayuda a sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir. Él quiere entender, hablar con los padres de su novia. Es imposible español, ¿sí? Tienen que aprender ruso. Ya de hecho fue a Perm, creo, sí, a Perm fuiste, para conocer a sus papás y ese tipo de situaciones que te hacen entender que, ya, claro, sí, tú puedes venir ahí con tu traductora, ya, pero si no has hecho tu tarea de casa, no vas a llegar ahí, no vas a cumplir con tus metas. Entonces, de verdad, me gustaría que no tengan miedo a practicar, bueno, en casa, sí, con el espejo, con el traductor, con su grabavoces y aquí en el móvil, para estar preparado, sí, es como tu tarea de casa y ah, como en matemáticas, ¿cómo se llaman matemáticas de la universidad, chicos? Como las más difíciles, ¿sí? Un profesor de ahí decía sobre los integrales que para aprender a resolver este tipo de problemas matematicales, ¿sí? De matemática, uno tiene que resolver unos 100 integrales. Y luego ya comprenderás cómo se hace. Entonces, con práctica, ¿eh? Con repeticiones y para hablar bien, pronunciarlo bien y rápido, hay que pronunciar por horas, ¿eh? Escuchar por horas, luego decirlo por horas. Es muy bueno tener un blog por eso. Sí, muchas personas aprendiendo ruso, luego empiezan un blog en YouTube, se vuelven ricos y famosos porque a los rusos nos encanta ver estos vídeos. Y también eso lo usan muy bien para practicar. Y luego hablan mejor. Ok, voy a ver las preguntas. Yo practico con una aplicación que se llama Tobo, es gratis, y con Anki. Bueno, yo escribo en ruso usando el micrófono y de mi teclado se escribe lo que quiero, se escribe lo que quiero, pues es genial. Sí, justamente. Sí, también lo uso con el inglés, es mucho más difícil porque ahí tienen sonidos que son más raros, pero quizá para ustedes el ruso también, ¿no? Entonces es una buena práctica para ver ya tú mismo tus resultados, antes de que te juzgue alguien más, al menos yo creo que siempre, toda mi vida he sido como el juez más duro, ¿no? Porque siempre te criticas por algo. La vida es desafiante, ajá, si usan el traductor de Google, usen inglés al ruso, del español al ruso, cometen muchos errores. Por eso les aconsejo otro traductor, chicos. En Rusia tenemos una plataforma mucho mejor que maneja todos los sitios web y, bueno, un montón de programas en ruso. Se llama Yandex. Sí, si lo quieren escribir, se escribe con Yandex, ¿sí? Yandex. Y el traductor de Yandex va a ser mucho mejor para traducir cosas al ruso. ¿Ok? Y bueno, también si vives en Rusia, tiene un montón de aplicaciones para hacer food delivery, ¿sí? Comida a casa, el taxi es el mejor Yandex, un montón de cosas. Yo decidí aprender ruso porque los rusos me parecieron gente humilde y muy parecida a la gente latinoamericana. Ya, creo que somos bastante parecidos en plan valores humanos y lo que es importante en nuestras vidas, que las familias importan, todo eso, sí, somos bastante parecidos. Tú estudias ruso con Zoom, pero ¿con quién en Zoom? Sí, ya el Google Voice no te entiende en español, menos en ruso. Ya, en el año nuevo fue toda una experiencia, todos hablando ruso, no entendía nada, solo mi nombre y risas. Quién sabe qué decían, pero no creo que cosas malas. Ya, no debería ser cosas malas. No sé, para Yandex con D después de N. Yandex. Tenemos la misma mentalidad, me encanta sentir que no soy el único autocrítico. Claro que no, es normal, es normal. Ok, 5 minutos, chicos, para que me cuente un par de preguntas. Pues el ruso. Muchos dicen que la pronunciación es difícil y muchas palabras cambian y yo creo que el dolor, uno de nuestros enemigos son los acentos, ¿verdad? Los acentos, porque uno
ya hablando ruso bastante bien, no sabe dónde queda el acento. Y eso nos impide hablar fluidamente. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? O me gustaría que me escriban cuáles son sus problemas. ¿Qué es lo que odian sobre el ruso? Si de verdad, o sea, me imagino que todo el mundo acá está acá porque quiere hablar ruso y tiene una buena motivación para eso, ¿no? Porque si no, ya como te dije, ¿para qué lo voy a hacer? Sí, me quedo con mi Netflix. Los casos complican mucho. Pero, ¿qué es más difícil para ustedes, los casos o los verbos? Ay, no me preparé esta imagen, pero ¿saben? Hay un meme que muestra como la puerta y que uno está llegando a casa, en plan pensando que, quiero aprender ruso, feliz. Y dentro, esperándolo, hay tres personas con, con cuchillos esperándolo y con los nombres, ¿sí? Que dicen los casos, genitivo, plural, verbos de movimiento. Sí, en plan un meme que, bueno, tu enemigo te está esperando por ahí y tú piensas que vas a aprender ruso, pero no todo es tan fácil, ¿ya? ¿Cómo se dice X en ruso? Ja, como J. No creo que hayan cosas que se odien, sino que se complica más. Pero a eso me refiero, ¿sí? Odio, no, eso odio, pero es como cuando te enojas porque, ay, siempre eso, ¿sí? Me gustaría ir a Rusia a conocer su gente y cultura. Muy bien, claro. Yo odio no hablarlo. Quiero hablar con mi abuelo adoptivo. Los casos son lo más complicado. Bueno, realmente solo tengo aplicación una semana estudiándolo. Bueno, yo sé que es difícil. Si al menos aceptarlo es difícil ya al principio, ¿no? Cuando... Sí, unos alumnos míos ya se iban. Cuando empezaba, ya no tenía este curso todavía, el ruso con Katia, así con su curso completo. Cuando daba clases individualmente, tenía un alumno de Singapur. Y bueno, a veces pasaba ya que venían nuestros alumnos y digo, muy motivados, quiero viajar a Rusia, o pasar un mes por aquí, por allá, dale, vamos a aprender ruso. Y yo le digo, yo espero a ti, yo te espero. ¿Cómo decimos eso? Я жду ты. Нет. Y pues le explico que ya tenemos 6 formas de cada palabra, cada sustantivo. Y piensa, y claro, me pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué complican tanto las cosas si podrían vivir felices, no? Por eso los rusos son tan serios, para estar pensando en qué palabra decir y qué terminación usar, ¿no? Trabajo en una compañía rusa en México. ¡Wow! Ellos saben español, pero quiero aprender para entenderlos mejor. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué genial! Sí, 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 sí. Es que entenderlos mejor, justo es el punto, porque no vas a comprenderlo. Genitivo es difícil, de acuerdo. Sí, con los números, alguien escribió aquí. Los números declinan también, sí. ¿Cómo decimos? Estoy esperando a 2 personas. ¿Cómo decimos eso? Estoy esperando a 2 personas. ¿Cómo dices, qué es esto en ruso? Dices, что это такое? Что это такое? ¿Qué es esto? Что это такое? Что это такое? ¿Qué es esto? Что это такое? ¿Ya? Existe una regla para la cual la pronunciación, la O se pronuncia a veces como... Claro que hay una regla, Nico. Sí, la regla es que solo la O acentuada se pronuncia como O. Entonces tienes que saber cómo se dice esta palabra. Por ejemplo, ventana se dice окно. Y tú sabes, entonces la segunda O es acentuada, la primera O no está acentuada, entonces se pronuncia como A. Sí, mejor enfocarte en cómo se pronuncia y después cómo se escribe, ¿sí? Yo vi un video de un actor de Estados Unidos que aprendía ruso y lloraba por no entender nada en clase, pero al final pudo aprender con mucho esfuerzo. Bueno, sí, yo lloré en el, ¿cómo se llama? Pista de patinar en Moscú por 2 horas antes de ayer, porque lo odio, de verdad, es muy difícil para mí. Me imagino que para alguien el ruso es así de difícil que, ay,
A uno le da ganas de llorar, pero hay que seguir nada más. Voy a seguir. Что это такое? Sí, что это такое? Estoy aprendiendo desde cero, es muy difícil, me había desanimado un poco, retomado. Claro, sí, eso no pasa, pero te tienes que preparar mentalmente al principio, ¿sí? Y si te preparas y como que una Katia o alguien te dice, oye, va a ser difícil, pero si haces 1, 2, 3, 4, vas a llegar a un nivel para poder comprender por qué pasa, ¿sí? Pensar como un ruso. Y eso sirve, porque después ya tú decides si necesitas 1000 palabras más que se cambien o te alcanza lo que ya has aprendido. Что это такое? Es una clase en vivo con Katia. Sí. No, Samuel, no. Я жду 2 человек. Sí. Я жду 2 человек. Eso significa yo espero 2 personas. Я жду 2 человек. Sí. 2 девушек. 3. Entonces, aquí tenemos la forma de genitivo plural. De hecho, ayer estaba en el taxi en mi casa desde la estación de trenes y me di cuenta de una cosa que me gustaría enseñarles porque no sé si lo saben. ¿Cómo decimos ambos en ruso? ¿Cómo decimos ambos? Por ejemplo, a mí me gustan ambas, bueno, chicas, no, canciones. A mí me gustan ambas canciones. ¿Cómo decimos eso? Desde cero recomiendo el libro El nuevo ruso sin esfuerzo. Ok, bueno. Pam, pam. Katia, ¿cuál es la diferencia entre я не говорю русский, я не говорю по-русски? No entendí porque la primera frase, figure skating fan, está escrita mal. Sí, я не говорю по-русски es la mejor opción, o la segunda es я не говорю на русском, на русском. Sí, bueno, normalmente como tenemos adverbios para describir verbos, como por ejemplo, yo hablo bien. Sí, bien es nuestro adverbio que dice, nos da una característica del verbo. Sí, yo hablo bien. Y aquí yo hablo como. Y paruski es la forma de como bien adverbio, pero en ruso. Sí, así inventamos una forma. Bueno, se usa más con los idiomas, justo de esa forma, по-русски, по-английски, pero si quieres usar en ruso, como en el idioma ruso, eso se dice con la preposición на y el caso preposicional, на русском языке, o como dices, no en el idioma ruso, sino que en ruso dices, я говорю на русском. Samuel, otra vez, ¿no? Mira, obvio, sí, pero obvio significa ambas y oba va a significar ambos, ¿ok? Oba, obvio. Y cuando dices, я люблю обе, ¡ay! ¿Qué sucede? Que otra vez funciona la regla de los números, que tenemos genitivo singular para 2, 3, 4, y empezando con 5, ya es genitivo plural. Y obvio son 2, entonces tenemos que poner la palabra canción, песня, al genitivo singular. Я люблю обе песни. Mejor decir мне нравится. Я люблю es como demasiado, como yo amo, no, me gustan, ¿no? Мне нравятся обе песни. Sí. Мне нравятся обе песни y oba para, sí, para masculino o neutro. Mira, está escrito ahí. Obie, oba. Tus lecciones me servirán mucho. Siempre he querido aprender el idioma, pero me cuesta ponerme en ello. No sé ni por dónde comenzar. Claro, ese es el problema también cuando ya, sí, cuando tenemos este montón de cosas para aprender y no sabemos, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Pero bueno, a mí, ¿saben qué idea me gusta? Me gusta la idea de traducir frases más usadas de castellano al ruso. Sí, por eso cuando hago mis posts en ruso con Katia siempre intento pensar en la frase que siempre suelo decir en castellano, entonces seguramente van a necesitar estas frases en ruso.
Sí. Lo siento, no escuchaba tus clases, estaba perdido en tus ojos. Ay, tenía que borrarte, ¿no? Por ese comentario. No, no me gusta cuando me distrae. Ahora, seguimos con el segundo tema. Sí, me voy a tomar una pausa de un minutito y volveré con el tema. ¿Le gustará el tema? Las declinaciones en ruso explicadas en fácil. Ay, todos me dijeron hoy que eso es lo más difícil del ruso y justo ahora les explicaré pues las declinaciones en ruso explicadas en fácil. Pero chicos, antes de irme, las declinaciones y los casos son cosas diferentes, ¿verdad? Porque a veces me confundo. Creo que los casos son como cómo se declinan los sujetos, ¿sí? Sustantivos. Y las declinaciones son de verbos, ¿verdad? Voy a chequearlo ahora. Ay, ok, Toby, pero tienes que seguir viniendo a las clases, ¿no? Porque si no, perdemos el progreso. Bueno, pero te veo en la próxima clase, no pasa nada. Pam, 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 pam. Podemos empezar de algo básico. Es que va a ser básico, porque los casos es algo que nos espera desde el principio, ¿verdad? Declinaciones. En unos minutos nos vemos en el live aquí en YouTube. Gracias por estar conmigo. No se olviden que tenemos el grupo de Telegram, ya, Ruso con Katia. El enlace está en la descripción de mi perfil personal también, katia.2ru, Katia Turu, sí, ahí pongo el enlace grupo de Telegram para aquellos que están perdidos. En el traductor de Google usen punto y coma para separar frases, no respeta comas y a veces tampoco los puntos. Bueno, sí, las declaraciones y casos creo que es lo mismo. Bueno, sí, ya veré ahorita. Déjenme unos minutos para verlo. Sí, vuelvo con los ejemplos. Чао, чао. Всем спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что со мной. И увидимся. Пока-пока.